Aún recuerdo ese momento. Lo encapsulé para siempre y no lo he podido superar. Quedé traumatizado. Lo que les pasó a mis compañeros, a mí, nadie me lo cree. Estuve durante bastante tiempo en el psiquiátrico. Nadie creyó mi verdad. Nadie la cree y voy apestado. Todos dicen que yo supe exactamente lo que les pasó. Pero no fue así. Yo fui víctima de ellos. Y cuando los mencioné, únicamente se limitaron a reírse y a decir que eso era un mito de niños, que no eran reales, que era el boca en boca de lo que la gente siempre contaba en aquel poblado de Tapalpa. El culto del silencio. Y es que ni siquiera yo los conocí. Esto pasó allá por los 90, donde el internet todavía no existía. Y si existía, no era lo que tú conoces hoy en día. No había rastro de ellos. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que les gustaba fumar mota a escondidas de sus padres. Ir al cerro a probar hongos alucinógenos y pendejadas de esas. Acampar, a irse de mochilazo. ¿Has visto y conoces gente así? Estoy convencido. Bueno, aún recuerdo esa última excursión juntos. Lo que hicimos, lo que dijimos, lo que nos reímos. Íbamos a buscar a un chamán, al chamán Tavares, así le decían, el cual era una especie de guía para los dones del peyote. Es decir, te guiaba el viaje del peyote, y nosotros, embobados en consumir esas sustancias, teníamos que encontrar las respuestas en él, en el maestro Tavares. Pero era una especie de mito. No era muy bien conocido. Así que nos dimos a la tarea que nosotros seríamos los primeros en encontrarlo y disfrutar de las bondades del peyote. Nada que ver con lo del culto del silencio hasta ese momento. Previo a eso, y desde muy niño, yo tenía pesadillas, las cuales consistían en un evento que se repetía una y otra vez. Me soñaba en un granero lleno de paja y otros elementos, algo antiguo, y estaba en ese sueño muy feliz con mi esposa, platicando, ella vestida de blanco, y de aquel granero, de entre la paja salió un intruso, el cual quería asesinarme. Terminaba así mi sueño, con mi esposa, acuchillada con las tripas de fuera, y yo llorando su muerte. Dicho asesino la mataba a ella para verme sufrir. Ese sueño lo tuve desde los 6 años, lo recuerdo aún, y siempre lo tenía. Yo quería encontrar respuestas acerca de ese sueño, por eso es que acudí al maestro Tavares. Nada que ver con el culto del silencio, nada que ver. Muy adentro ese era mi sentir. No se lo compartí a mis compañeros porque era algo que me daba una especie de vergüenza, ya que en algún momento lo compartí con un adulto en su momento y me dijo que probablemente había tenido una reencarnación fallida. Es decir, que todos venimos a este mundo a reencarnar, pero no a todos nos borran bien el cassette. Algo así me explicó. Entonces yo quería información de esa reencarnación fallida. ¿Quién había sido yo y por qué tenía esas pesadillas? Por eso fui. Esa es la verdad. No tanto por lo del peyote. Si bien es cierto me gustaba los hongos alucinógenos, la marihuana no era mi motivo real. No tanto como a mis compañeros, al Piru, a Javier y a Luis. Ellos sí que iban por eso. Pero bueno,
La onda estaba más o menos así. El maestro Tavares se internaba en el bosque para meditar, para hacer lo que hacía. Nosotros haríamos lo mismo, a pesar de las inclemencias del tiempo y lo frío que era la sierra de Tapalpa. Así fue la primera noche. Pero estuvo de la chingada, porque ni todas las cobijas que traíamos nos alcanzaron para taparnos del frío. Y eso que ya era por ahí de mayo, cuando el calor está arreciando en la ciudad, pero la sierra es otra cosa. Nos tuvimos que apilar y dormir en cucharita todos abrazados, para a fin de cuentas de protegernos del frío. Así de bravo estaba. No prevenimos eso, a pesar de nuestra experiencia que teníamos acampando en lugares a la intemperie. Esta vez nos vimos superados por el clima. Tuvimos que regresarnos a una especie de cabañas que había ahí cerca e invertirle a nuestra excursión. Eso fue lo que hicimos. Y ahí fue donde comenzó todo. Estaba pensando aquella noche, previo a toparnos con lo del culto. ¿Quién es? ¿Qué haría el maestro Tavares? ¿Qué nos diría? Yo iba convencido que lo encontraríamos, Y nadie se percató de mis amigos, ni Luis, ni el Piru, ni nadie, de lo que arrojaron abajo de la puerta. Me pareció extraño. Solamente yo lo vi. La luz estaba tenue. Nos habíamos quedado platicando hasta altas horas de la noche. Pero como habíamos padecido una noche anterior y no habíamos dormido bien, todos quedaron bien dormidos. Yo estaba cabeceando cuando vi cuando echaron el sobre. Me levanté. Abrí bien los ojos. No podía ser. El sobre tenía mi nombre. Tal vez era de la recepción, pero quien se había notado había sido Luis. ¿Qué sería? O a lo mejor él dio mis datos. No le di mucha importancia y decidí abrirlo. Las instrucciones eran precisas. Sabemos que vienen por respuestas, en especial tú. ¿Quieres saber el significado de tu sueño? Me quedé helado. ¿Qué demonios estaba pasando? A ninguno de mis amigos les había contado lo de mi sueño. Bueno, ¿quién me estaba gastando esta broma? Volví otra vez al inicio. ¿Pero cómo? Si a nadie le dije lo de mi sueño. Me repetía una y otra vez. ¿Quién dijo lo que dijo? ¿Quién me está jodiendo? No creo. Eso me intrigó bastante. Entonces, al día siguiente yo les dije que muy probablemente encontraríamos al maestro Tavares en el kilómetro 8. Que sabía perfectamente yo, por boca de otros, que a las 3 de la mañana sabía manifestarse. Que lo encontraríamos meditando. ¿Quién te dijo esa mamada? Yo sé lo que te digo, es real. Tengo el presentimiento. Una última cosa. Una especie de pentagrama. Como sello de aquel sobre se alcanzaba a ver, pero a la luz desaparecía. Conservé el sobre y no le dije a nadie. En eso, yo sí fui responsable. ¿Para qué te digo mentiras? Entonces, todos apostaron a seguirme el rollo. No querían pasarse otra madrugada más en la intemperie, ya que el frío estaba cabrón en la sierra de Tapalpa. Y ahí fuimos. Pensé llevarme el chasco de mi vida.
estábamos esperando. Ahí, justo en el kilómetro 8, había una parada de buses abandonada, ensacatada, que anunciaba tiempos mejores de un poblado cercano. Tengo entendido que así fue. ¿Y aquí? ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿A esperar el camión?, dijo el Piro. Espérate, güey. Préndete un toque, güey, para relajarnos y ahorita vas a ver qué onda. Nada. Pasaban los minutos y nada acontecía. Hasta que se escucharon pasos, resquebrajar las hojas caídas en el suelo. Hola. Hola. Sí nos llamó bastante la atención. En lo personal a mí, sabía perfectamente que era la persona que nos guiaría. Los estábamos esperando. ¡Ah, chingao!, dijo el Piro. ¿A quién? ¿A mí? ¿A todos? ¿No les dijiste? Se dirigieron a mí. No. Bueno, no importa. Vamos. ¿Es de con el maestro Tavares? El maestro Tavares. Todos vienen buscando al maestro Tavares. Algo parecido. Vamos. Ya rato los estamos esperando. ¿Pero de qué se trata? Su amigo en el camino les dará las respuestas. Con vergüenza y todo. Mientras caminábamos les dije parte de la información. Les mostré el sobre y el por qué íbamos a donde íbamos. Te voy a ser honesto. Cuando uno está joven, no mide las consecuencias de los actos, mucho menos el peligro. Este fue el caso. Nos dejamos engatusar por los atributos físicos de aquella mujer, que te subrayo, era muy atractiva. Pelirroja, piel blanca, ojos de color, unas nalgas y pechos firmes. Tenía bien pronunciadas las caderas, a pesar de que naturalmente estaba abrigada, porque el clima así lo sugería. Pero no nos importó, ni el horario ni nada se nos hizo extraño. Antes de llegar, allá donde se veía la luz y la humadera, se escuchaban una especie de congas y cantos extraños. Yo los atribuía como una especie de canto gregoriano, algo así. Y cuando llegamos, el rostro nos cambió. Era una especie de aquelarre. Pareciera que el clima no les afectaba nada a estos individuos. Estaban en paños menores, danzando y bailando, ebrios de no sé qué, desconfigurados del rostro. Parecían vernos y a la vez ignorarnos, pero a la vez sabían quiénes éramos. Y pensaron ellos que eran ondas del maestro Tavares. Se emocionaron, pensaron que eran el viaje de su vida, porque tomaron todo lo que nos ofrecieron, incluso yo. Nos vamos a peyotizar chido. Que esta mamada está bien amargo, güey. Pruébalo. Mientras formaban un círculo. Entonces empezó a venir un calor dentro de nosotros que no nos permitía estar vestidos. Nos empezamos a despojar de nuestras ropas y nos empezamos a unir a aquel aquelarre. La mujer que nos había guiado en un santiamén estaba desnuda y nos invitaba a que fuéramos con ella al centro de aquella fogata. Nos parecía lógico por el frío,
el pudor, la vergüenza desaparecía. Ese elixir nos estaba abriendo la mente. Disfrutábamos como nunca lo que estábamos haciendo. Entre el Piro y yo, la empezamos a poseer. Después Luis se unió y nuestro otro amigo también. Entre los 4. Y después, entre nosotros mismos tuvimos que ver. Estábamos ebrios de sexo. Escurría el sudor, las ganas. Nos bestializamos. Pero conforme pasaba el tiempo, iba desapareciendo este efecto. Un rostro maléfico, animalado, se empezaba a hacer presente en las facciones de esta mujer. Mientras la besaba, se apoderaba de mi lengua. No podía despegarme y me la enrollaba. Al separarme un poco, la alcancé a ver que la lengua era más larga de lo normal. Bípeda, una lengua de serpiente. Los ojos también se le empezaron a poner de esta índole de reptil. ¿Qué sería? Pero la droga todavía no terminaba de irse de mi cuerpo. Estaba lejos de hacerlo. Mis amigos seguían, por decir así, amamantándose con sus pechos. Todo era perdición a nuestro alrededor. Todos parecían observar aquel aquelarre. La música empezó a sonar menos y más lenta. Y nosotros también empezamos a sucumbir del deseo. Estábamos exhaustos. Yo pensé en algún momento, porque no alcancé a ver, que lo que tenía en mis manos y en mis genitales era producto de la excitación de aquella dama. No me percaté hasta que abrí bien los ojos, que tenía sangre en mis manos y en mis partes. Estaba pegajoso. Y fue cuando vi a mis 3 amigos tirados en el piso, con las tripas de fuera. Uno sin corazón, otro sin ojos, otro más con la quijada desprendida y sin lengua, y yo embadujado de sangre. No sabía qué hacer. Las palabras no me daban, no podía gritar. Estaba aturdido, entorpecido. Y obviamente de aquel círculo de gente no podía salir. Me sentía cansado, con ganas de dormir. Híncate. Vas a tener que apreciar lo que tienes que apreciar. Eres tú, solo tú. Híncate. No tenía más voluntad, así que accedí. Aquel corazón se le engullía. Aquellos ojos los ponía en su frente y los molía como si fuera molcajete. Escurría esa sustancia pegajosa y viscosa, aparte de la sangre. Y la lengua parecía ponérsela. Aquella mujer que la vimos atractiva ya no lo era más. Tenía cara de serpiente, una pata de puerco y otra de caballo. Aquellos pechos que habíamos visto firmes ahora eran 2 cueros que le llegaban hasta el ombligo, flácidos. Los brazos se le alargaron, flacos, con la piel colgándole como pellejos. Y habló, pero era como que si hablara una caverna
como que si perros y puercos chillaran al mismo tiempo. Hablaba un lenguaje que no entendía, pero a la vez comprendía y se me metía al cerebro. Tus pesadillas aquí concluyen, se quedan con nosotros, porque la maldad tú la traías, tú los trajiste a ellos, en tributo a nosotros. Tu regalo, tu recompensa, tu vida marcada, tu alma de nosotros. Algo así recuerdo que me dijo aquel ente, mientras todos se limitaban a verme, con morbo, con coraje. Me sentía cansado. Me limité a hacer mi conchita y dormir. Cuando desperté, estaba en el hospital. Casi moría de hipotermia. Nos explicaban cómo había llegado hasta donde había llegado y por qué estaba desnudo y había sobrevivido a esas temperaturas. Pero lo más importante, me achacaban los crímenes de mis amigos. Esa era mi condena, por haberlos llevado a aquel sacrificio con el culto del silencio, el cual existía. Les platiqué todo cual pasó, me tildaron de loco. Me hicieron exámenes toxicológicos, los cuales no representaron mayor problema. Únicamente di positivo a el alcaloide de la marihuana. No sé qué nos dieron aquel día, que nos hizo perder la noción del tiempo y el espacio. Habíamos estado desaparecidos más de 6 días. El tiempo ahí se había detenido. Pasó más tiempo del que intuimos. Después de eso, estuve recluido en varias instituciones psiquiátricas por el problema que me aquejaba. Hoy en día vivo en el anonimato y nadie sabe qué fue lo que pasó exactamente aquella noche. Y digo que nadie sabe porque nadie me quiere creer. Piensan que solamente soy un lunático que se deshizo de sus amigos en un arranque de psicosis producto de los hongos alucinógenos y o el peyote. El culto del silencio existe. Esto me pasó allá por la década de los 90. Hoy en día soy una persona ya adulta de 55 años, el cual extraña a sus amigos, esos amigos que se los llevó el culto del silencio.